Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Santo el Señor. Grande. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor incomparable, por tu amor inmerecido, pero a ti te plació. Gracias, Señor. Aleluya, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Santo Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Bienvenidos nuevamente al culto de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicada en la calle 27A, WK13, en la primera sección de Santa Juanita en Bayamón. Le damos saludos a aquellos hermanos que se están sintonizando con nosotros a través de Facebook. Bienvenido a nuestro culto. Padre amado, aleluya, te adoramos y te glorificamos, mi Señor. En esta mañana poderosa del Señor, tenemos una predicadora especial que viene desde, aleluya, el reino de Lomas Verdes. Aleluya. Gloria a Dios, porque se me prohibió ya la palabra república por problemas tecnológicos. Así que el reino de Lomas Verdes. Y vamos a escuchar la palabra del Señor que tiene el Señor que decirnos. La pastora Lourdes Lugo, pase por aquí. Aleluya. Señor y Padre amado, te adoramos y te glorificamos, Señor. Mira, esta tu sierva, Señor. Aleluya. En esta hora la pongo en tus manos. Úngela, Padre amado, aleluya, con tu presencia, una forma especial. Háblanos, Señor, a través de ella, Padre. Glorifícate en medio de todo, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. ¿Verdad? Un honor cada vez que nos paramos aquí a hablar la palabra del Señor. No menos que cuando estamos en la calle, ¿verdad? También hablando la palabra del Señor. Nos gozamos en la presencia del Señor, que se movió bien bonito todavía. Estoy temblorosa. La presencia del Señor nos llena de gozo, ¿verdad? Nos da fortaleza, nos ayuda a seguir hacia adelante. Amén. Le damos la bienvenida a todos. No hay visita, ¿verdad? Ya todos son parte de esta casa. Vemos que la hija de Leo pues, ha seguido viniendo, le damos gloria a Dios por eso. Amén. Dios ha de traer, ¿verdad?, los que estarán aquí con nosotros, pregonando la palabra del Señor. Amén. Hoy vamos a hacer una oración antes de comenzar. Como les dije anteriormente, todavía estoy como en ese gozo. Aleluya. Santo, poderoso es Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por este día, te damos gracias por esta parte tan preciosa en adoración, Señor. Dándote, Señor, de todo lo que tú nos das a nosotros, adorando tu nombre, porque digno eres de alabanza, Señor. En este momento voy a llevar tu palabra, Señor. Nos preparamos, Señor, para llevar tu palabra, pero que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos dirija. Y que nos ayude, Señor, a llevar tu palabra con denuedo, Señor. Que podamos estar, Señor, en tu presencia, Señor. Y todo aquel que reciba esta palabra, Señor, el Espíritu Santo le ayude, Señor. Y pueda tener conciencia de que siempre tenemos que creer y confiar en el Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hoy es domingo, ¿verdad? Comenzando la Semana Mayor, ¿verdad? Hoy se celebra, ¿verdad? Están celebrando un domingo especial. Nosotros celebramos, no lo celebramos, realmente lo vemos como un hecho histórico bíblicamente, ¿verdad? Que fue la entrada de Jesús a Jerusalén, cumpliéndose, ¿verdad?, la profecía en Zacarías 9:9. No vamos a estar predicando acerca de eso, pero es bueno que recordemos, ¿verdad?,
que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, tuvo que pasar y tuvo que llevar su vida en un caminar, aún sabiendo cuál era su final, que era la crucifixión, ¿verdad? Para la redención. Él es nuestro Redentor. Les voy a leer, no lo tienen que buscar, sí lo pueden apuntar. Siempre digo, ¿verdad?, que apunten todos los textos y los escudriñen en su casa. En Zacarías 9:9 la profecía fue: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un polluelo, hijo de asno. Aleluya. ¿Verdad? Él estaba profetizando esa entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Hoy solo nosotros reconocemos, ¿verdad?, ese sacrificio por nuestra salvación, el comienzo, ¿verdad?, de esa semana. Un nuevo pacto. Aleluya, gloria al Señor. Santo, vamos a estar predicando sobre el Salmo 27. Ese sí lo pueden buscar, el Salmo 27. Cuando todos lo tengan, pues me dicen amén. Siento el gozo del Señor, ¿verdad? Esas corrientes de agua viva, pero la boca se me seca cuando a veces estoy en la adoración. Aleluya. Salmo 27, lo vamos a leer completo desde el 1 hasta el 14. Lo vamos a estar leyendo sabiendo, ¿verdad?, que esto es una muestra de confianza del rey David y su entrega, a pesar de todas las situaciones que le estuviera pasando. Amén. Y la palabra dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho a ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Porque mi padre y mi madre me dejaren, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Guardad a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aleluya, gloria a Dios.
santo y poderoso es el Señor. Gracias, Lorena. Te bendiga. Le damos gloria al Señor, ¿verdad? Qué bonito salmo. Qué inspirador, ¿verdad? Es para nosotros en estos días. El Salmo 27, del verso 1 al 6, expresa la confianza de David en Dios. Pero hay un contraste porque del 7 al 12 se puede ver el estado de angustia a causa de sus enemigos, ¿verdad? Se puede ver este estado de angustia y a veces se podría decir, ¿verdad?, que quizás fue como dos escritos que se unieron, pero más sin embargo, en el verso 13 al 14 vemos una reflexión de confianza que David hizo. Es un contraste de pensamientos como si fueran dos salmos diferentes, pero solo vemos un poco de la realidad humana de David, ¿verdad? Esa realidad que cualquiera de nosotros como humanos podemos tener, donde tenemos virtudes y tenemos también defectos, y a veces sentimos miedo y a veces nos angustiamos y a veces tenemos temor. Pero en este verso al final vamos a ver cómo él reflexionó y se dio cuenta que su confianza, ¿verdad?, estaba puesta en el Señor. Cuando tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, nada podemos temer, ¿verdad? Pero en la humanidad así pasa a veces. Somos representantes de Dios, ¿verdad? Y en nuestra realidad humana quizás a veces no nos acordemos, pero el Espíritu Santo nos hace reaccionar y confiar. Confiaba en Jehová su Dios. Él sabía que Jehová reina. Aleluya. Jehová reina. Pero en su humanidad estaba angustiado, pero sabía a quién acudir. Amén. Cuando estamos angustiados no podemos acudir a cualquier persona. David sabía a quién él tenía que acudir, a nuestro Dios, en oración, ¿verdad?, en clamor, pidiéndole al Señor, como nosotros en este tiempo tenemos que pedir ante tantas situaciones, ¿verdad?, que estamos pasando, que son, yo digo que así de chiquititas al lado de lo que están pasando otros hermanos en otros países. Para poner un ejemplo, lo más cercano, Ucrania, ¿verdad? Nosotros nos quedamos sin luz y sin agua y pusimos el grito en el cielo. Y empezamos, ¿verdad? Ay, no puedo lavar, ay, no puedo limpiar, ay, no puedo. Pero allá en Ucrania están sin luz, sin agua y sin calefacción. Y nosotros tenemos que dar gloria y honra al Señor porque somos bendecidos. Nosotros somos bendecidos y el Señor cuida a su pueblo en medio de cualquier situación que estemos pasando, y nosotros estamos confiados. O sea, nosotros, como decía el estudio, tenemos que tener esa confianza y esa seguridad de que el Señor está con nosotros. Y como decía nuestro hermano capellán Luciano, en medio de lo que él estaba pasando, él estaba haciendo lo correcto porque creía que Dios estaba allí con él y que Dios lo iba a respaldar, y así fue. Amén. David fue uno de los hombres de la Biblia, lo más importante de la Biblia. Se habla mucho acerca de David, ¿verdad? De la profecía, de él viene la profecía de Jesús. De allí, de esa descendencia de David, nacería nuestro Salvador. David se le llamó de muchas formas. Se le llamó dulce cantón de Israel. Eso lo podemos ver en 2 de Samuel 23:1. David era el músico de la corte de Saúl. Se le llamó ungido de Dios. Fue el primer rey ungido, ¿verdad?, por nuestro Señor. Eso también lo podemos ver en 1 de Samuel 23:1. Me gusta decir los salmos, ¿verdad?, para que, digo, los textos, para que puedan buscarlo, todos los que copian. Fue un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y lo podemos ver en la Biblia, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. En 1 de Samuel 13, del 13 al 14, Samuel dijo a Saúl: te portaste, esto es palabraseando, o sea, te portaste como loco, no guardaste los mandamientos del Señor, tu Dios Jehová.
lo que te ordenó, no fuiste obedientes. Si hubieras actuado diferente, Jehová hubiera confirmado, ¿verdad?, su reino. Pero ya el Señor, como Él se portó mal, Él no hizo las cosas como las tenía que hacer, Jehová confirmaría un reino. Tu reino le queda poco tiempo, le dijo a Saúl. Jehová buscó un hombre conforme a su corazón. Él será sobre el pueblo de Israel como tú no has guardado los mandatos del Señor, lo que Jehová te mandó. Todos sabemos, ¿verdad?, que Samuel no fue obediente al Señor, y fue el Señor levantó como ungido al rey David. Amén. Cuando Dios nos llama, Dios nos respalda. Amén. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer. En Hechos 13, 20 al 23, habla también de cómo el Señor habló de David como conforme al corazón de Dios. Fueron jueces hasta Saúl. Ya cuando entró David al reinado, era un ungido de Dios, era rey. Dios le dio a Saúl de la tribu de Benjamín, por 40 años estuvo Saúl. Quitándolo, se levantó el rey David y dio testimonio. Lo halló varón conforme al corazón de Dios. Y en el versículo 22 de Hechos 13 dice, dijo conforme a mi corazón. Esto era el Señor hablando, ¿verdad? Ahí en Hechos lo pueden buscar, es Hechos 13, 20, 23, y el 22 es cuando el Señor dice conforme a mi corazón. David haría todo lo que Dios le ordenara. En el 23, de la descendencia de él y conforme a la promesa, Dios enviaría al Salvador, al Salvador de Israel, a Jesús. Aleluya. Eso es, ¿verdad?, algo que podemos ver sobre David. ¿Por qué David escribió estos salmos? Porque todavía nosotros hablamos acerca del rey David, ¿verdad? Y David era un hombre como usted y como yo. Era un hombre que tenía virtudes y defectos, ¿verdad? Que cometió mucho, ¿verdad? Desobedeció muchas veces, hizo cosas indebidas. Pero un hombre que cuando iba ante la presencia de Dios en su intimidad, se presentaba al Señor tal y como Él era. Y le presentaba al Señor todas sus debilidades, las entregaba al Señor. Por eso era conforme al corazón de Dios. Porque no podemos ser una cosa, vivir de una manera, y cuando vamos ante la presencia de Dios creer que Dios no sabe cómo nosotros realmente, y quizás presentarnos ante el Señor como si no hubiéramos hecho alguna falta, cuando el Señor lo ve y lo oye todo, es omnisciente y omnipresente, ¿verdad? Por eso David llegó a ser ese hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. Todos sabemos, ¿verdad?, que también habla de David como Amós se sorprendía de la capacidad que David tenía de inventar instrumentos. Él tenía esa capacidad, eso lo dice la palabra en 1 Samuel 16, 18. Amós se sorprendió de esa capacidad, y esa capacidad la tenemos nosotros también. Él era un adorador. Nosotros podemos adorar al Señor de diferentes maneras. Nosotros podemos adorar al Señor con la pandereta, con la maraca, cantando. Dios no espera en la adoración que nosotros le demos a Él que sea algo perfecto. Sí, nosotros tenemos que buscar siempre para las cosas del Señor a ver que haya una perfección, ¿verdad? Porque le queremos entregar lo mejor al Señor. Pero realmente Dios lo que busca es un corazón humilde que quiera estar en la presencia del Señor y saber, como en la bienaventuranza, el pobre de espíritu que tiene necesidad, que no es autosuficiente espiritualmente para sobrellevar todas las cosas, ¿verdad?, que tenemos que llevar como humanos. Nosotros necesitamos siempre del Señor en las decisiones, en todas las situaciones que nos pasan, en la casa, con nuestra familia. Siempre dependemos de Dios.
Amén. Amén. David era un adorador y nosotros somos adoradores del Señor. Amén también. Él fue un hombre como usted y como yo. Lo que pasa es que él tuvo un llamado y él se empoderó de ese llamado que el Señor le había dado, ¿verdad? Pero sabiendo siempre y dependiendo del Señor. Él era fiel al Señor. Los salmos atribuyen a David, son parte de la experiencia que él vivió. O sea, los salmos que David escribió son muchos de ellos parte de su vivencia como pastor de ovejas, cuando estuvo huyendo, ¿verdad? Cuando fue a la guerra, cuando estuvo en todo, cuando estuvo ante la presencia del Señor, cuando falló. Todos estos salmos se le atribuyen a él por sus vivencias. En este salmo David adora y confía, pero se presenta como humano, ¿verdad? Por eso vemos esa diferencia de cuando está al principio del 1 al 6, que lo vemos, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten, yo estaré confiado, pero más sin embargo, más abajo lo vemos como él viendo sus debilidades, amén. Realmente en el Salmo, en el 26-27 dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes tu ira, no aparte con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. O sea, estaba clamando al Señor. El Señor dice en la palabra, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? En estas situaciones que estamos viviendo, donde están pasando todas estas cosas, aunque nosotros estamos bastante bien, nosotros podemos clamar una oración de intercesión por todas esas personas y el Señor nos contesta esas oraciones, porque cuando nosotros vamos a Cristo en nuestra intimidad, Él está atento. Él está atento. No podemos esperar, ¿verdad?, que todo lo que le pedimos al Señor sea contestado como sí, ¿verdad? Todo depende de la voluntad del Señor, de lo que el Señor quiere para nosotros. Vemos la confianza de David basada en su relación íntima con Dios. Afirma, Dios era su luz. No andaba en oscuridad, ¿verdad? Su Salvador le daba seguridad y le daba la victoria. Su fortaleza le daba seguridad en Él, en Dios. Amén. En el versículo de 2 al 3, el salmista habla de sus adversarios. Devoran mis carnes. Aquí se entiende que él estaba hablando como que lo estaban calumniando o hablando falsas cosas acerca de él, porque dice, Pablo dice que si vivimos en Cristo, sufriríamos persecución, ¿verdad? A veces nos sentimos agobiados ante las amenazas, los sentimientos, las calumnias. A veces sentimos, ¿verdad?, que la gente como que no nos entiende y nos sentimos como que hay esa calumnia y esa persecución, ¿verdad? Pero cuando vamos a los pies del Señor, nosotros entonces vivimos como lo haría Jesucristo, ¿verdad? No importando, no importa lo que hablen de nosotros tenemos que seguir trabajando. Aún en nuestros propios hermanos en la iglesia, ¿verdad?, también hay situaciones, son normales, nosotros somos una familia. ¿Y qué familia no tiene problemas, verdad? ¿Y qué familia no tiene que llegar a algunas decisiones y tiene que todos estar de acuerdo, verdad? Así que eso es algo normal, que esas cosas pasen. Pero en ese momento David se sentía angustiado, porque sí, a veces nos angustiamos. Imagínense si nosotros nos sentimos a veces angustiados en las situaciones que pasan aquí como hermanos en la iglesia. Imagínense cuando estamos confrontando a los de afuera. Amén. Como estaban hablando en la clase, ¿verdad? Es difícil. A veces uno quisiera, ¿verdad?, humanamente actuar de una forma, pero el Señor nos dirige, el Espíritu Santo nos dirige de la forma adecuada que tenemos que actuar. Y la forma adecuada en este caso, David lo que hizo fue clamar al Señor, presentarle al Señor su angustia.
le habló y le dijo, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi luz y mi fortaleza, pero también le presentó lo que él estaba sintiendo. Amén. Y así, ese es un ejemplo de cómo nosotros podemos ir a Cristo, ¿verdad? No buscando hablar con otras personas, no resolver las cosas humanamente, sino resolverlas a través de la oración con el Señor. Porque tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra principados, con espíritus de maldad. Quizás las personas, pues, el enemigo las usa, ¿verdad? Muchas veces en la familia, muchas veces te llaman el cristiano. Mira, vete en los trabajos te dicen, ve dónde es cristiano, pregúntale al cristiano. Eso se ve. Yo lo viví muchas veces, pero yo realmente sentía el orgullo, decía, wow, me reconocen, ¿verdad? Soy aparte, como uno dice. Y uno se tiene que sentir orgulloso de ser servidor de Cristo. Recordamos que en el Espíritu Santo está con nosotros durante los momentos difíciles. Nos brinda consuelo y confianza. Solo declaramos esa fidelidad al reino de Dios. Aleluya. Santo. A mí me gocé hoy en la clase, porque cuando yo estaba estudiando la predicación, yo decía, Señor, pero si estamos empezando el comienzo de la Semana Santa, yo esperaba que el Señor me diera algo relacionado a ello, y pude entender que el Señor quiere que nosotros entendamos que lo que nosotros estamos o se va a celebrar en esta semana, o vamos a recordar, porque realmente lo que hacemos es recordar ese sacrificio de Cristo, nosotros podamos entender que Cristo murió por nosotros, que Cristo nos murió para darnos fortaleza, para darnos la victoria en todas las situaciones que pasemos. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y yo dije, Señor, este salmo es un salmo donde David hablaba de esa confianza. Y como les dije anteriormente, dentro de toda la situación que él estaba exponiendo en este salmo al Señor, él termina confiando y él mismo reflexionando, ¿verdad? Que todo Cristo iba a resolver, el Señor iba a resolver todo. Amén. El salmista habla de enemigos, pero en el Nuevo Testamento puede ser batallas espirituales. Aquí el salmista habla de enemigos, pero cuando hablamos de enemigos en el Nuevo Testamento, podemos estar hablando de batallas espirituales que puedan estar pasando. Pero estemos seguros de nuestra protección, que viene de Jehová. Jehová que reina, ¿verdad? Dios es bueno y Él nos da la victoria. Aquí dice, ahora vamos del 3 al 6, dice una cosa, indica propósito definido. Debemos buscar de Dios en todo momento, ¿verdad? Cuando aquí está hablando el salmista que dice, pero una cosa digo, está hablando que él sabe que hay algo seguro, algo que es definitivo, que es nuestro Señor. Morar en la casa de Jehová. Cuando leemos eso, muchas veces piensan, no, pues tenemos que ir a la iglesia. Sí, tenemos que ir a la iglesia, pero este texto no habla de eso. Este texto habla de no solo implicar ir al templo, es parte del compromiso. Más bien se refiere a nuestra intimidad con Dios. Somos morada de Dios. En nosotros vive el Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Así que nosotros somos templo de Dios. Amén, aleluya. Gracias, Señor, por eso, ¿verdad? Gracias a Jesús que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos dio la oportunidad de poder llegar directamente al Padre cuando tenemos necesidad de Él y en todo momento, ¿verdad? Porque adorar no es adorar aquí en la iglesia, adorar no es venir los domingos, eso no es el compromiso que nosotros hacemos con el Señor, es día
a día, en todo lo que hacemos, aún en nuestro trabajo. Nosotros podemos estar trabajando y podemos estar adorando al Señor, en la casa, limpiando, oyendo música cristiana, ¿verdad? Mientras la vecina está allá en la salsa, bailando y limpiando, nosotros estamos acá gozosos también en el Señor, pero en la presencia de Dios, porque nosotros somos santos, ¿verdad? Y nosotros somos la diferencia. Aleluya. Somos de este mundo, mas no somos de este mundo, ¿verdad? Somos luz en medio de las tinieblas. Aunque el salmista pudiera sentirse solo en momentos, David buscaba encontrar esa presencia que anhelaba. Él a veces podía estar, y nos pasa a nosotros, que en algún momento podemos estar quizás sintiendo, no pasa nada, nadie me llama, no he visto a nadie, nadie se preocupa por mí. ¿Cuántos decimos eso a veces? Nadie se preocupa por mí, nadie me busca, nadie me llama. Pero mire, el Señor está 24/7 con usted. El Señor está hasta cuando usted duerme. Eso es 24/7. Nosotros nunca estamos solos, nunca estamos solos. Y aquí David lo pudo entender, ¿verdad? Que él nunca estaba solo. Él sabía que Dios era misericordioso y le pedía al Señor, según tu misericordia, Señor, por tu bondad, Jehová. O sea, él sabía a quién estaba clamando. Aunque me dejes, sabemos que aunque la persona más cercana pueda fallarnos, el Señor nunca nos va a dejar. David sabía que aunque él se sintiera solo, aunque todos se fueran, aunque sus enemigos estuvieran calumniando o él estuviera pasando por prueba, él nunca iba a estar solo. Nosotros tenemos que entender que el humano puede fallarnos. Este que está al lado de nosotros, quizás el que duerme con nosotros en las noches, ¿verdad? Los que son casados, quizás los hijos, ¿verdad? Nos puedan fallar de una forma u otra. Nosotros tenemos que tener misericordia y perdonar, pero tenemos que estar conscientes que el único que no nos va a fallar nunca es nuestro Señor. Aleluya. Aquí vemos dos peticiones. Estamos en el del 10 al 13, ya estamos terminando. Vemos dos peticiones. La dirección de Dios. Wow, qué maravilloso, ¿verdad? Ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Qué difícil se nos hace al principio, ¿verdad? Pero cuando empezamos a vivir, a tener ese estilo de vida conforme a lo que el Señor quiere para nosotros, ya nosotros aprendemos y sabemos y somos guiados por el Espíritu, ¿verdad? Ser guiados por el Espíritu, no fallamos. No fallamos, como decía nuestra hermana Noelia, lo dice la palabra, somos santos porque Dios es santo. Amén. Y cuando somos guiados por el Espíritu, lo único que recibimos son bendiciones. Y no son bendiciones económicas, y no lo hacemos por bendiciones, lo hacemos porque amamos a Dios y porque Dios nos ama. Aleluya. Y por eso nosotros nos dejamos guiar, ¿verdad? Nuestro Creador, Él sabe lo que nos conviene o no. Aleluya. Gracias al Señor, ¿verdad? Que las misericordias se renuevan cada día y todo lo viejo pasó y estamos aquí en Cristo Jesús. Aleluya. La libertad, el Señor nos liberta del enemigo. Estaba siendo calumniado, ¿verdad? Dice aquí el Salmo que él estaba siendo quizás calumniado, ya que hablaba de falsos testigos. Amén. Todos hemos pasado por eso, pero le damos gloria a Dios que estamos aquí, que perdonamos y que estamos aquí, ¿verdad? Pero tenemos que recordar, ¿verdad?, que todo en la tierra sale a la luz, ¿verdad? Y quizás muchas veces nos calumnian falsamente, pero el Señor hace que esa calumnia se venga a la luz y se pueda ver la verdad de lo que está pasando, lo que estaba sucediendo, y nos da la victoria, porque si no hemos hecho nada que sea en contra de lo que el Señor quiere de nosotros, para Él, pues serían calumnia, ¿verdad? Pero si lo estamos haciendo, entonces tenemos que pedir perdón y seguir hacia adelante. Nunca nos podemos quedar
en el sufrimiento, nunca nos podemos quedar en que fallamos y no nos podemos levantar, no. Siempre Dios nos va a ayudar a levantarnos. Muchos textos dicen que el Señor nos levanta la cabeza, ¿verdad? Su gloria, ¿verdad? Cuando venimos a los pies de Cristo, nosotros somos hijos del Señor. Y como hijos, Él nos corrige, nos ayuda y nos lleva a seguir hacia adelante. Nunca nos podemos quedar en el suelo. Siempre tenemos que estar de pie ante Cristo. Aleluya. Siempre debemos creer en Dios y su ayuda, no importando la situación de peligro, ¿verdad? Yo quiero darle aquí un testimonio. Yo fui en estos días al banco a sacar un dinero y había una fila enorme. Fue el Banco Popular de aquí de Lomar Verde, que yo digo que las ATH están en la acera, como digo yo, porque están, o sea, no están como en otros bancos, están escondiditas, protegidas. Y yo fui a sacar un dinero y había una fila bastante grande y yo era la última, y detrás de mí vino a hacer fila un muchacho que se quedaba como mirando. Yo lo miro en estos días, ¿verdad? Hay que estar pendiente cuando uno va a la TH, todo el que está alrededor de uno. Y yo veía a este muchacho que él estaba muy pendiente de todo el que sacaba dinero. Y eso pues me dio un poquito de temor. Sentí temor en ese momento. Y entonces fueron pasando y todo el mundo se iba y me quedé yo en una caja. Ya hay dos cajas de ATH, me quedé yo en una y el muchacho en la otra. Y en el momento yo digo que fue el Señor también. Yo dije, no voy a sacar dinero, voy a esperar que él saque para que se vaya. Y yo vi que él sacó $20 nada más. Y eso me dio más temor y más ansiedad, ¿verdad? Pero en ese segundo yo le oré al Señor. Y yo dije, Señor, yo soy tu sierva, yo soy tu hija amada, protégeme, cuídame. No sabía qué hacer, no podía quedarme ahí para frente a la TH. Como que de momento me paralicé en esa oración y no reaccioné. De momento yo miro hacia el lado y veo uno de los señores que estaba haciendo fila, que estaba como escondidito. Pero yo sentí en ese momento que era positivo que ese señor estuviera ahí escondido. No vino a mi mente que andara con el muchacho. Y entonces, pues nada, saqué el dinero y ahí cuando yo saqué el dinero, el muchacho viene detrás de mí y ya le había sacado dinero y ahí me dio más miedo todavía. Pero dentro de mí había una confianza de que nada malo me iba a pasar. Pero humanamente sentí ese temor. Cuando yo me voy a acercar al carro, yo digo, no sé si montarme en el carro que está Isaías y se vaya a llevar el carro con Isaías, o si seguir caminando. De momento miro hacia el lado y veo que el señor que estaba escondido venía para donde yo estaba. Y el muchacho siguió de largo. Yo lo veía como que iba a ponerme, pero siguió de largo. Y el señor que estaba escondido me dice, yo estaba mirando la jugada y pude notar tu temor. Y yo le dije, ay, gracias, usted ha sido una bendición, porque de verdad estaba asustada. Pero mire, hermano, verdaderamente yo entendí que esa persona estaba allí protegiéndome de parte del Señor, porque verdaderamente yo me vi amenazada. De verdad yo sentí que ese muchacho iba a hacer algo, y al ver a ese otro señor, pues se detuvo. Y esas cosas las hace el Señor, algo así como tan simple, que lo podemos ver tan simple, pero así trabaja el Señor para nosotros. No hay enemigo, no podemos tener temor, porque el Señor siempre nos guarda. El salmista en el versículo 14, el salmista vuelve a confiar en el Señor. Él es el adorador, el cantor, conforme al corazón de Dios, ungido por Dios. Él sabía, y hoy todos debemos de saber, ¿verdad?, que hay un Dios, un Salvador, Jesús, un Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda a seguir hacia adelante, que nos guarda. Amén. Y nosotros tenemos esa confianza y esa seguridad puesta en eso, en que tenemos un Dios todopoderoso, en que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras enfermedades.
Aleluya, santo. Tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a conocer al Señor, a entender los propósitos que el Señor tiene con nosotros. Dios nos ayuda, nos oye, Él actuará por nuestro bien, bajo su voluntad, ¿verdad? El Salmo es un ejemplo de lo que dice Romanos 8:31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay persecución, no hay calumnia, no hay enfermedad, no hay pecado, no hay nada, porque Dios está con nosotros. Tenemos la bendición que el Señor está dentro de nosotros, su Espíritu Santo. Yo quisiera que todos se pudieran parar y pudieran leer conmigo el 27:14, que lo pudiéramos leer todos juntos. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda, porque nosotros nos tenemos que esforzar. En Josué 1:9 dice que Dios llamó a Josué a llevar el pueblo, ¿verdad? Y en el Josué 1:6 dice, una vez le dijo, esfuérzate y sé valiente. Volvió en el verso 7 y le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Pero más sin embargo, en el verso 9 le dice, mira que te mando. O sea, que nosotros tenemos que saber que nosotros nos toca algo. Y a nosotros nos toca confiar en el Señor, creer en el Señor, saber que Él está con nosotros, saber que hay una esperanza y que todo lo que nosotros estamos viviendo, desde los temblores, la pandemia, la luz, el agua, las enfermedades que están, el enemigo está revuelto en las enfermedades, nosotros tenemos que creer que Jesús vino a deshacer las obras del enemigo y nosotros le servimos a un Dios de poder. Y Jesús no murió en la cruz del Calvario por morir. Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque Dios no quiere que ni uno se pierda. Por eso nosotros lo que Dios nos ha dado a nosotros lo tenemos que dar por gracia. Nosotros tenemos que salir a evangelizar y hablarle al mundo de todo esto que nosotros estamos viviendo, porque en medio de todo esto, yo no sé usted, pero yo estoy gozosa. Yo estoy esperando al Señor. Y todas las tribulaciones y todas las enfermedades y las finanzas y todo están en las manos del Señor. Y el Señor cada día me da la victoria. Cada día. Porque nosotros no podemos pensar lo que va a pasar dentro de 10 años. No lo podemos pensar. Nosotros tenemos que pensar en el hoy y aquí, donde estamos. Y aquí hoy donde estamos tenemos que salir a la calle a buscar al perdido, ¿verdad? Aleluya. Vamos a leer el 14. Todos juntos. ¿Todos lo tienen? Amén. Vamos a leerlo. Guarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Yo quisiera que cada día ustedes pudieran leer, aunque sea eso. Porque nosotros tenemos que tomar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y si aquí dice que nos esforcemos, nos tenemos que esforzar. Y si aquí dice que teníamos que alientar nuestro corazón, lo tenemos que alientar. No con las cosas del mundo, con la palabra de Dios. Confiados en el Señor. Y sobre todo, sí, esperar al Señor. Porque Cristo viene. Cristo está a la puerta y nosotros sabemos que Cristo está por venir y todos nos queremos ir con Él, ¿verdad? Aleluya. Ahora me gustaría que el grupo de adoración pasara para cantar al Señor, fortaleza mía, y que todos nos acompañen. Quiero que cada persona en donde está pueda llevar una oración. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé esa fortaleza y esa seguridad y que nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. Que cuando estemos pasando por estos momentos de sin luz, sin agua,
momentos difíciles nosotros podamos alientar a otros a confiar en el Señor. Amén. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre. Te pido, Dios, Padre amado, que cada uno de mis hermanos pueda tener esa confianza en ti, Señor, que seamos luz en medio de las tinieblas, Señor, que seamos la sal de la tierra, Señor, que podamos llevar tu evangelio, Señor. Señor, que este templo santo que tú nos has dado, Señor Padre Santo, donde tú habitas, Señor, podamos guardarlo, Señor, irreprensible para ti, Señor Padre Santo, para cuando tú vengas, Señor, poder irnos contigo, Señor, en un cuerpo glorificado, que nos encuentres sin mancha, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por el evangelio, Padre Santo, y ahora vamos a adorarte, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza y toda adoración. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Aleluya. Aleluya, santo. Gozosos en el poder del Señor. Aleluya. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Hasta aquí mi parte. Le pedimos al capellán Jorge Cortés que pase al frente para hacer la oración por las ofrendas y recoger las ofrendas. Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Y recordando que este es el culto de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, ubicado en la calle 27, WK13, en Santa Juanita. Primera sección, nuestro pastor Jorge Ortiz y nuestra pastora Wanda Meléndez. Recuerde confiar siempre en el Señor y poner todo en las manos del Señor, y Él hará. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.